Saludos, bendiciones a todos. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestro tema semanal. Ya estamos en nuestro ciclo de 6 semanas, ya estamos en el tema 5, MEP 5. Y el título de hoy que nos corresponde es Comprendiendo el servicio a Dios, servir con excelencia. Qué importante y fundamental es comprender el por qué servimos, comprender en su totalidad todo lo que implica el servicio a Dios. Porque muchas veces lo vemos como una carga, lo vemos como un excedente ya a nuestras actividades, a nuestra agenda, y por lo tanto simple y sencillamente no respondemos al servicio sin darnos cuenta que el servicio nos va también a llevar a estar plenos en nuestra vida, porque ese es uno de los propósitos de Dios para nosotros al estar aquí en la tierra, el que nosotros podamos servir, y lo vamos a ver más adelante en uno de los puntos. Pero vamos a leer nuestra cita base que está en Deuteronomio 10:12 en la Nueva Versión Internacional, Deuteronomio 10:12, y que dice de esta manera: y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Vamos a detenernos un poquito en este versículo. Dice: Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Y vienen 4 cosas que el Señor especificó desde ese entonces y que en la actualidad también no han cambiado esas 4 cosas que Dios nos pide. Primeramente dice simplemente que le temas. Acuérdate, el temor a Dios, número 1. Que andes en todos sus caminos. 2, que no te desvíes, que andes en sus caminos. 3, que lo ames. Y eso implica, ¿verdad?, que de verdad debemos aprender a amar a Dios. Y número 4, y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. No dice ahí que le sirvas nada más, sino que debemos de servir con excelencia. Y el servicio con excelencia proviene de tu corazón y proviene con toda tu alma. Que realmente sea de esa manera. O sea, no solo es servir, sino hacerlo con excelencia. Cuando experimentamos un verdadero acercamiento a Dios, el servicio que hacemos para Él toma un sentido correcto, y no solo es algo que pensamos, es algo que en nuestra mente queda, sino que viene y emana del corazón, porque el acercamiento a Dios nos va a llevar a comprender que el servicio a Dios es algo de lo cual no podemos desprendernos o no podemos hacerlo a un lado. Mucha gente considera que el servicio es una carga más a su vida, como lo dijimos al inicio. Y esto sucede porque no hay un verdadero acercamiento a Dios. O sea, no hay una real comunión con Dios. Job mismo tuvo que pasar por un proceso de pruebas, de tribulación, para comprender precisamente su cercanía con Dios. Y aunque él era justo, y aunque él quizá se consideraba, ¿verdad?, que era alguien muy cercano a Dios, tuvo que pasar por estas problemáticas, estas tribulaciones, y él hizo una expresión que está ahí en Job número capítulo 42, Job 42, versículo 5. Job 42, 5. Fíjese lo que él dijo: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Fíjese cómo él expresaba eso: de oídas había oído hablar de ti. Y él, a pesar de que era justo y creía que estaba cercano a Dios, pero después de este proceso de tribulación, porque mire, Pablo decía también que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas, y qué difícil es eso, pero la realidad es que ellos expresaban, hacían este tipo de expresiones, porque entendían lo que es estar cerca de Dios. Por eso es que no les asustaba la prueba, no les llevaba a que su fe menguara o su fe viniese a menos, sino todo lo contrario. Ellos sabían que la prueba iba a pasar y que algo detrás de la prueba les iba a enriquecer, les iba a bendecir. Por eso es que Pablo decía: gócense en las tribulaciones, gócense en los momentos de prueba.
Y en nuestro versículo inicial vemos con claridad lo que Dios pide de nosotros. Entre lo que Dios pide, y nos pide de manera general, universal, a todos los que creemos en Él alrededor del mundo, está considerado dentro de esas cosas que Él pide, dentro de esas 4 cosas que leímos en nuestro versículo inicial, está el servicio de corazón con toda tu alma, el servicio de excelencia. Y bueno, vamos a ver el por qué el servicio no es una carga. Ese es nuestro primer punto. El por qué el servicio no es una carga. Dios quiere hacer tantas cosas en nosotros, pero también Dios quiere hacer tantas cosas en otros, y la única manera que lo haga es usando nuestra vida, usándonos. Así que debemos de cambiar nuestra mentalidad acerca del servicio, porque nuestro problema radica en que muchas veces nosotros creemos que el servir a Dios es algo que hacemos para Él. Necesitamos entender que el servir a Dios no es algo que tú hagas para Él, es algo que Dios hace a través de ti. Esa es una realidad que debemos tener muy claro. No es algo que tú haces para Dios, es algo que Dios hace y quiere hacer a través de ti en otros. Eso es lo que hace diferente al servicio, y si piensas de esa manera, entonces el servicio dejará de ser una carga y tu vida será transformada. El enemigo nunca te pondrá que sirvas, ten muy claro eso. Al contrario, él pondrá todo para que no lo hagas. Dios es el que pone en ti, dice la Biblia, pone en ti el querer como el hacer. Número 2, Dios nos creó para servir, por lo tanto, al hacerlo se cumple el propósito de Dios en nosotros. Dios quiere que nadie se pierda, y una recomendación para entender el servicio es pedir a Dios en oración el poder sentir su corazón, para que nosotros podamos verdaderamente comprender el corazón de Dios y comprendiendo, entendiendo lo que hay en su corazón, podamos servir de esa manera. Y dice la palabra en Efesios 2:10 que nosotros fuimos creados para buenas obras. Y también dice específicamente, ¿verdad?, para que andemos en ellas. Solamente leo algunos puntos de este versículo, por favor, léalo ahí usted y examínelo. Le dejo esa tarea. Léalo y desglóselo. Este versículo le enriquecerá mucho y le cambiará su manera de pensamiento. Por eso la palabra dice que no nos conformemos a este tiempo, sino que cambiemos nuestra manera de pensar para que nuestra manera de vivir cambie también. Número 3, hay promesas de bien y salud al que sirve. Fíjese lo que le estoy diciendo. Dios promete su provisión, su sustento, pero también Él promete que nos librará de la enfermedad. Él promete salud. ¿Y dónde dice esto? Por favor, subráyelo ahí en su Biblia, búsquelo, subráyelo y medite también en él. Éxodo 23:25. Búsquelo rápidamente, Éxodo 23:25. Ya lo tengo y mire lo que dice. Mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades del medio de ti. Mire qué bueno es Dios, que tenemos beneficios cuando le servimos. Qué bueno es Dios que nos ayuda. Qué bueno es Dios que nos sustenta. Él promete el servicio. Él promete que cuando yo sirvo a través del servicio, ¿verdad? Cuando yo lo hago de corazón, lo hago con excelencia, entonces Él promete que no va a faltar nada. El pan, Él bendecirá tu pan, tu agua, tu trabajo, y quitará toda enfermedad en medio de nosotros. Nos conviene servir, te lo aseguro. No lo omitas. Algo que hemos aprendido en el camino es que cuando Dios use a una persona, puede venir cualquier persona, como un instrumento, y se acercará a ti y te va a pedir: ven, te invito a servir, llega temprano a la iglesia, abre tu casa para el Señor. Una serie de invitaciones que te puede decir la persona, y te voy a invitar a que no lo rechaces jamás. Porque si tú lo rechazas sin darte cuenta, estás rechazando a Dios mismo,
que te está invitando a través de ese instrumento, a través de esa persona. Recuerdo mucho el caso de Samuel cuando el pueblo quería rey y no escuchaba a Samuel y decía, nosotros queremos rey como todas las naciones. Y entonces Samuel va y le dice a Dios el deseo del pueblo, y la respuesta de Dios hacia Samuel le dijo, no te preocupes, haz lo que ellos te piden, porque no te rechazan a ti, me están rechazando a mí. A lo mejor sin darte cuenta has rechazado a Dios al rechazar a una persona que te está invitando a buscar a Dios, te está invitando a servir, te está invitando a congregarte, te está invitando a abrir tu casa, a prepararte para servir a Dios, para ser un líder, etc. Y lo has rechazado porque ves la humanidad de la persona, ves a la persona y no ves que detrás de él está el corazón de Dios. La invitación de Dios, Dios te quiere incluir para que tengas un propósito, para que tu vida tenga un propósito. Ya vimos hace un momento que fuimos creados para buenas obras en Cristo Jesús y que Dios quiere que andemos en ellas. Y número 4, nunca será en vano lo que hagas al servir a Dios, en la obra de Dios. Y lo dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjate lo que nos está diciendo la palabra de Dios. No es en vano todo lo que hagas. Así recojas un papelito, así abras tu casa, así sirvas a los hermanos, así les compartas del Evangelio al que no es creyente. Todo lo que hagas, pequeño, grande, mediano, delante de Dios, será recompensado y no es en vano. Hay beneficios, ya vimos hace un momento, como la provisión. Dios bendecirá el pan, el agua y nos librará de toda enfermedad. Hay beneficios, desde luego, pero más que hacerlo por el beneficio, tenemos que servir porque entendemos el corazón de Dios, porque amamos a Dios, porque somos agradecidos a Dios. No lo hacemos, ¿verdad?, como quien es obligado o lo hace de mala gana. No, lo hacemos de corazón. Por eso decíamos, la Biblia nos habla en lo que pide el Señor, nuestro versículo inicial que leíamos, 4 cosas, y dice sirve, pero no es un servicio común y corriente, no es un servicio a medias, es un servicio que dice el Señor de corazón y con toda tu alma. Así que no es en vano lo que hagas en el Señor. Número 5, nuestras familias serán guiadas correctamente, serán guiadas por buen camino cuando nosotros servimos. Y esto es algo que debemos entender cada uno de nosotros. Es algo que nosotros debemos de tener muy claro, que cuando nosotros ponemos el ejemplo y modelamos, nuestra familia nos va a seguir. Nuestra familia será bien guiada. Como lo dice Josué 24:15, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos, ¿a quién? Al Señor. Entonces Josué tenía claro que si los demás no querían, bueno, pues ya era su problemática, pero él decía, yo sé que mi casa y yo seremos guiados por buen camino, haremos lo correcto, nos irá bien si mi casa y yo servimos a Dios. Y bien, ¿qué te ha dicho el Señor el día de hoy? Hay gente que se siente sin propósito, hay gente que se siente frustrada, se siente acabada, se siente que no tiene sentido su vida. ¿Y sabe por qué? Una de las causas es porque no sirven. Muchas personas creen que es mejor recibir que dar. Y esto me hace recordar una anécdota donde una persona decía, no, yo contradigo eso. Yo digo que es mejor recibir que dar. Y no dar que recibir. Pero cuando cayó enferma esta persona, el predicador le decía, bueno, tú contradices eso, pero un día Dios te va a mostrar que no es como tú dices.
Dios te va a mostrar que no es así. Dios te va a mostrar que las cosas son diferentes. Y este muchacho cayó en cama, enfermo, y necesitó una transfusión de sangre. Entonces le fue donada la sangre, y cuando le visitó el donador, que era el mismo servidor, le dijo: ¿habrás aprendido que es mejor dar que recibir? Porque yo di mi sangre, yo doné mi sangre, y es sinónimo de salud, es sinónimo de estar bien. Y tú recibiste la sangre porque es sinónimo de que estás enfermo. ¿Te has dado cuenta que es mejor dar que recibir? ¿Qué prefieres, estar enfermo o estar sano? Y el joven dijo: estar sano. Y ya entendí que es mejor dar que recibir. Esas fueron las palabras de los discípulos, hacer referencia a que Jesús lo dijo: es mejor dar que recibir. El servicio es dar de corazón a Dios lo mucho, ¿verdad?, que Él nos da. Si te da salud, sírvelo. Si te da paz, te da bendiciones, sirve a Dios. Dios nunca jamás te pedirá que des algo que no tienes, sino de lo que Él te da. Dios nos llama a servirle, pero servirle ¿cómo? Con excelencia. Quiero invitarte a hacer una oración y meditar en esta palabra de hoy. Recuerda, no rechaces a aquel que te hace una invitación a servir, porque sin darte cuenta puedes estar rechazando a Dios mismo. Entonces, te invito a servir a Dios. Dios nos está dando esta prueba, estos tiempos. Son tiempos de acercarnos a Dios, no de alejarnos. Acércate a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque eres maravilloso, eres poderoso. Y Señor, ayúdanos a servirte como tú nos pides. 4 cosas nos pides, Señor: el que tengamos temor de ti, el que andemos en tus caminos, el que te amemos, pero que también, número 4, te sirvamos de corazón y con toda nuestra alma. Queremos servirte, Señor. No queremos quedarnos en la banca, ahí estancados. Queremos servirte. Gracias te damos, Señor. Amén. Muy bien, les invitamos. El próximo domingo tenemos nuestras 2 reuniones. Domingo 9 de la mañana y la segunda reunión 10:30 de la mañana. Bendiciones. Estamos en esa comunión con nuestro Señor. Adiós.